Toda respuesta ante las circunstancias que no esté llena de fe es pecado. Por lo tanto, la ansiedad, la preocupación y el temor también son pecados. Y luego están los pecados de negligencia, no hacer buenas obras, no usar nuestros talentos o ignorar al herido. El Nuevo Testamento enumera muchos pecados tales como celos, riñas, rivalidades, disputas, resentimiento, amargura, falta de perdón, malicia, cinismo, envidia, avaricia, codicia, desagradecimiento, traición, embriaguez, orgías, estafa, engaño, mentira, hipocresía, lujuria, jactancia, arrogancia, insolencia, egocentrismo, materialismo, autopromoción, desprecio, fornicación, inmoralidad sexual, impureza sexual, sensualidad, actos homosexuales, adulterio, idolatría, artes de magia, ocultismo, abuso, calumnia, difamación, arrebatos de ira, chismes, alboroto, insultos, bromas groseras, irreverencia, blasfemia, obstinación, impulsividad, falta de disciplina, desenfreno, prepotencia, vanidad, glotonería, cobardía e impiedad. Esta no es una lista políticamente correcta. Definitivamente no es la lista que la mayoría de las personas elaborarían si les pidiera que catalogaran cuáles actitudes y comportamientos califican como pecado. Sin embargo, les guste o no, la Biblia les llama pecado a estas actitudes y comportamientos. Y Dios es quien define qué es el pecado, no yo, ni usted, ni Hollywood, ni los medios de comunicación, ni el diccionario urbano. Cuando observo la lista de pecados anteriormente mencionada, creo que usted estará de acuerdo con que pecar es algo que todos hacemos todos los días. Romanos 3:23 señala, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos erramos al blanco. No obstante, y esta es la parte extraordinaria, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Cristo expía nuestros fracasos para dar en el blanco a causa de su sufrimiento. Dios gratuita y generosamente perdona nuestro pecado. La letra del himno Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, que cantó Underwood, hace alusión a esto. Su tierno amor Cristo ha prometido, te ama a ti y a mí, perdonará al que en él ha creído, nos llama a ti y a mí, venid, venid a mí, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El pecado nos cansa, nos pesa, nos carga con un bagaje emocional y espiritual. Sin embargo, el Señor nos invita a despojarnos de las cargas y regresar a casa. Así como el Padre en la parábola del Hijo pródigo perdona y recibe gozosamente a su Hijo, también nuestro Padre Celestial perdona y recibe a todo aquel que regresa a Él con fe y arrepentimiento. El pecado, la culpa, la vergüenza constituyen un peso que no necesitamos soportar. Él quiere que seamos libres de la pesada carga. Cuando recibimos el perdón de Cristo, Él nos otorga el poder para lidiar con el pecado. Podemos continuamente librarnos de esta carga opresiva. No sabemos qué clases de pecado estaban oprimiendo a las mujeres de la iglesia de Éfeso. Quizá fueron descubiertas en pecados de comparación y envidia o en chismes y habladurías. Quizá eran críticas y distantes con respecto a su esposo. Quizás estaban teniendo fantasías lujuriosas con estrellas de teatro atractivos, gladiadores musculosos o apuestos mercaderes viajantes que coqueteaban con ellas en el mercado. Podrían haber sido adictas a las compras, presas del materialismo, o tal vez hayan caído en el resentimiento y la falta de perdón hacia las personas que las hirieron y pecaban en respuesta a a los pecados cometidos contra ellas mismas. Quizá la amargura era el pecado que las oprimía. Independientemente de las cuestiones específicas, si sabemos esto, la frase cargadas de pecado indica que estas mujeres estaban agobiadas por los pecados que se habían amontonado y acumulado en el tiempo. Aunque asistían a la iglesia y profesaban tener fe en Jesús, no se deshacían de sus cargas, no estaban despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice Hebreos 12:1. El pecado las estaba agobiando, haciendo tropezar y volviéndolas débiles. Entonces, ¿cómo evitamos que eso nos ocurra? ¿Cómo nos libramos de estas cargas?
La Biblia nos enseña que nos libramos del cargamento no autorizado al confesar habitualmente nuestros pecados con fervor. Tiempo de confesar. La confesión es un hábito importante. Como se nos recuerda en Primera de Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todas tenemos pecados que confesar, cada una de nosotras. Note que el apóstol Juan no se excluyó a sí mismo, sino que dijo, confesamos, y no estaba solo hablando de pecados pasados, sino presentes y también en curso. Sus palabras literalmente significan, si persistimos en confesar nuestros pecados, o si tenemos la costumbre de confesar nuestros pecados, Juan escribe la palabra pecados en plural para indicar que son muchos. Él presentó la vida cristiana auténtica que implica un reconocimiento honesto, franco y permanente de las maneras en que fallamos en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios. La palabra confesar es una traducción del término griego homologeo, de homos igual y lego hablar. Confesar significa hablar lo mismo que otra persona o estar de acuerdo con ella. La confesión de los pecados significa que estamos de acuerdo con Dios, decimos las mismas cosas sobre nuestro pecado que Dios y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. La confesión de nuestros pecados es primeramente ante Dios. No obstante, la palabra confesar también contiene un elemento de reconocimiento sincero o testimonio sincero. Hay una dimensión social y pública implícita. El reconocimiento de los pecados no es solo un asunto privado entre Dios y yo. También se trata de ser honesto y transparente con los demás, en especial con nuestros hermanos en la fe. La Escritura dice que la confesión sincera es una manera altamente efectiva de abordar el pecado. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Este versículo está abogando por una autenticidad cultural. El pueblo de Dios tiene que ser honesto y transparente y estar dispuesto a ayudarse y apoyarse unos a otros en nuestra batalla contra el pecado. Este versículo no dice que necesitamos confesarnos con un pastor o un sacerdote. No dice que necesitamos confesarnos públicamente en frente de toda la congregación. Tampoco dice que debemos contarle a todos acerca de cada pecado que cometemos. Simplemente nos enseña que confesarles nuestros pecados a mentores o amigos cristianos de confianza y pedirles que oren por nosotras es una manera muy efectiva de obtener la victoria. En un entorno cristiano saludable, está bien ser imperfecta. Podemos contarles a las personas sobre nuestro pecado. No necesitamos encubrirlo u ocultarlo o pretender que no sucede nada. Podemos ser sinceras acerca de nuestras luchas. Aunque esto pueda atemorizarnos, es importante hacerlo. Quienes encubren su pecado jamás prosperan. Quien lo confiesan o lo dejan, haya perdón. Proverbios 28:13. Si usted quiere librarse del pecado, la culpa y la vergüenza que están oprimiendo, la confesión puede ser de gran ayuda.